Nunca tendrás lo que tanto deseas. ¿No entiendes cuánto lo deseo? ¿Por qué no me ayudas? Naciona, ¿por qué no podemos llegar a un consenso? Aprendemos desde pequeños que la vida se divide entre lo que uno tiene y lo que uno es. Y, en el Brasil de los años 50, esa línea era un abismo. De un lado, el intenso olor a café, el lujo frío y la certeza de que el apellido Valenca era sinónimo de poder absoluto. Del otro, el polvo, el sudor y la terquedad de un pequeño terreno que lo era todo para una familia, y que estaba a punto de ser devorado. Pero ¿y si el depredador, el heredero que solo veía transacciones, se topara con algo inmenso? ¿Y si los fríos cálculos de Artur Valenca se vieran destrozados por la fuerza indomable de María das Dores, Dora, la joven que vestía de luto como armadura? Piénsenlo, ¿qué sucede cuando la codicia choca con la dignidad y la frialdad se topa con la única llama capaz de derretir el hielo de un alma vacía? Esta no es solo una historia de amor prohibido, es una película sobre la valentía de redefinirse, sobre el alto precio de ser libre y sobre cómo, a veces, la única manera de salvarnos es arriesgándonos a perderlo todo. ¿Te has parado a pensar alguna vez cuánto vale tu alma en un mundo que solo comercia con cosas materiales? Si esta lucha te identifica, si alguna vez has tenido que sacrificar lo seguro por lo verdadero, dale a me gusta y comparte esta historia con alguien que necesite una dosis de valentía. Ahora, respira hondo, porque el destino está a punto de conectar estos dos mundos con el hilo más peligroso de todos, el dolor. Artur Valenca, para quienes lo observaban desde lejos, era la personificación de la suerte y el poder incuestionable, un joven de fino lino y ambición aguda, el heredero nacido en la cima de la montaña. En la cima de un imperio de tierras y cafetales. Pero, en el fondo, ¿sabes cómo es? Esa frialdad no era natural, era una imposición cuidadosa, una armadura forjada por el peso de un apellido que solo entendía el lenguaje de la dominación, de la expansión incesante y de las transacciones frías. Había aprendido desde muy joven que la gentileza era un lujo que los Valenca no podían permitirse, y que la vida, en esencia, era una serie de tratos por cerrar. El mundo de Artur, por lo tanto, giraba en torno a números, títulos de propiedad y estrategias de adquisición, un tablero de ajedrez donde debía ser el único ganador, y, francamente, se le daba muy bien. Su corazón, o lo que quedaba de él bajo tanta presión, funcionaba como una máquina bien engrasada, calculando el siguiente movimiento, siempre con el objetivo de aumentar su riqueza y, sobre todo, de obtener la aprobación de un padre exigente que, incluso en su ausencia, seguía dictando las reglas. Siguió los rastros de poder dejados por su familia, pero lo que no se dio cuenta fue el agujero negro que esto creó en su propia alma, una necesidad emocional enmascarada por una arrogancia casi impenetrable. Consideraba las propiedades más pequeñas, como aquella pequeña finca de la familia Almeida, no como viviendas ni legados familiares, sino como meros obstáculos geográficos. Pequeñas imperfecciones que absorber para completar el mapa de su destino, sin ningún peso moral ni emocional. Para Artur, la compra de ese terreno era solo una cláusula pendiente, un detalle insignificante que debía resolverse cuanto antes para poder centrarse en negocios más grandes, en objetivos más ambiciosos que honraran el nombre Valenca. Había una obsesión casi patológica en su estilo de vida, una búsqueda incesante de control que le impedía vivir de verdad. Simplemente seguía un guión ya escrito para él desde su nacimiento. Un guión que prometía riqueza pero le restaba humanidad. Esta obsesión no provenía de una pasión por la tierra en sí, sino de una necesidad desesperada de llenar un vacío interior, una forma retorcida de compensar la falta de afecto genuino que nunca conoció durante su crianza. Lo cierto es que Artur estaba atrapado por su propia herencia, viviendo a la sombra de expectativas grandiosas que lo asfixiaban y lo convertían en rehén de las opiniones ajenas, especialmente de la alta sociedad que la familia Valenca representaba con tanta pompa y solemnidad. Desempeñó el papel de heredero a la perfección, con una sonrisa formal y un firme apretón de manos, pero con cada logro material, su aislamiento interior se profundizaba, alejándolo cada vez más de cualquier cosa que oliera a sencillez o autenticidad. Esta incesante búsqueda de poder era, en esencia, una huida de sí mismo, del chico que quizás solo anhelaba una vida más sencilla,
pero que se había visto obligado a ponerse en la piel de un magnate del café, y por ello, seguía presionando para la compra de la finca Almeida con una insistencia que rayaba en la crueldad. No tenía ni idea de que esta obsesión, este pequeño detalle por resolver, estaba a punto de chocar con algo que no se podía medir en hectáreas ni comprar con dinero, la fuerza bruta de la resistencia humana. Con cada negativa de esa familia, la irritación de Artur crecía, no por codicia, sino porque contradecía su sensación de control absoluto, y fue precisamente esta irritación, esta grieta en su armadura, la que el destino usaría para empezar a desmantelar su mundo. Después de todo, la vida estaba a punto de demostrarle a Artur que no toda transacción es una compraventa, y que algunas pérdidas son necesarias para que finalmente podamos encontrarnos a nosotros mismos. El viejo Brasil en los años 50. Qué época tan fascinante y, a la vez, de contrastes tan marcados. Nuestra historia se desarrolla allí, en ese interior profundo, donde el olor a tierra mojada se mezclaba con el imponente silencio de las grandes haciendas, y el tiempo, bueno, el tiempo tenía su propia cadencia, más lenta. Dictada por el ciclo de las cosechas y por la mano de Dios. Era un mundo donde la modernidad, con sus coches y teléfonos, ya llamaba a las puertas de las ciudades, pero en el campo, la vida seguía firmemente arraigada en las tradiciones. En un respeto casi feudal por los terratenientes y, sobre todo, en una jerarquía social rígidamente establecida. La región estaba marcada por un abismo social que se extendía como un profundo valle, separando, por un lado, a la familia Valenca, con sus opulentas fincas y plantaciones que se extendían hasta el horizonte, dueñas de todo lo que veían, y, por otro, la pequeña parcela de tierra perteneciente a la familia Almeida. Allí, la tierra no era solo una posesión, era el aire que respiraban, la única garantía de sustento y, sobre todo, una pieza de identidad que la familia Almeida protegía con uñas y dientes, sabiendo que perderla significaba desaparecer. Ese pequeño trozo de tierra de cultivo, una isla de resistencia grabada en el mapa del dominio de la familia Valenca, simbolizaba todo lo que el dinero no podía, o no debía, comprar. Mientras que en grandes fincas, como la de Artur, se podía disfrutar de lujo, las fiestas fastuosas y la certeza de que la ley siempre favorecería a los poderosos, en la humilde vivienda de la familia Almeida. La vida era una batalla cotidiana y silenciosa, impulsada por la fe, el sudor y la más pura resiliencia. Los paisajes eran ciertamente impresionantes, las ondulantes colinas, el inmenso cielo que servía de techo, pero lo que realmente importaba allí eran las líneas invisibles que separaban a los herederos de los trabajadores, a los patrones de quienes dependían de la caridad o, en el mejor de los casos, de su propio esfuerzo. Esta dicotomía social era el escenario perfecto para el conflicto, pues la moral de la época dictaba que Artur y Dora jamás debían cruzarse en igualdad de condiciones, pues sus destinos ya estaban sellados, cada uno en su respectivo cuadrante. Eran mundos paralelos que solo se tocaban cuando Valenca necesitaba algo de Almeida, generalmente para imponer su voluntad o cerrar un trato que, para la pobre familia, significaba una sentencia de desahucio. El escenario era así más que un simple telón de fondo, era un personaje activo, modelando mentalidades, reforzando el orgullo de los poderosos y la terquedad de los humildes, creando una atmósfera densa donde cada mirada, cada palabra intercambiada entre diferentes clases, llevaba el peso histórico de años de opresión sutil y desigualdad aceptada. Fue en este contexto de polvo levantado por coches de lujo y pies descalzos, de promesas de progreso que solo beneficiaban a unos pocos y de una lucha aparentemente interminable por la supervivencia, que la historia de Artur y Dora estaba a punto de estallar. Después de todo, las raíces firmemente plantadas en la tierra eran demasiado profundas para ser arrancadas por un simple contrato, y el destino a veces tiene una forma muy peculiar de forzar la colisión de mundos paralelos. Y es precisamente en el punto más frágil de este pequeño mundo, en la tierra de la familia Almeida, que se manifestará el próximo giro del destino, cambiando para siempre el juego de poder y afecto que estaba a punto de comenzar, pero solo el tiempo lo dirá. Y entonces la vida, que fluía mansamente en el arroyo Almeida, se transforma de repente en una cascada, y es entonces cuando sobreviene la tragedia, el detonante de todo. El conflicto principal no llegó en forma de un documento firmado ni de una amenaza directa, sino del frío y definitivo silencio de la muerte, que se llevó al patriarca, el padre de Dora, aquel que, con su silenciosa terquedad, había resistido durante años las ofertas depredadoras de Artur Valenca.
Era el último baluarte vivo de la familia contra la codicia del terrateniente vecino, y con su partida, la finca, ya de por sí frágil, vio como sus cimientos se desmoronaban de la noche a la mañana, dejando a Sebastiana y Dora a su suerte. El impacto de esta pérdida fue devastador, no solo en los corazones de las dos mujeres, sino también en la propia realidad material de su supervivencia. El dolor apenas había cedido, y la urgencia financiera ya llamaba a su puerta, más fría y calculadora que la de cualquier miembro de la familia Valenca. Era una escena de auténtica desesperación, pues la pequeña producción apenas cubría los costos y, sin la mano firme del padre, las deudas, antes manejables, ahora se cernían como monstruos, listas para devorar la última esperanza de Dora y su madre. La tierra que había sido su sustento se había convertido en una carga demasiado pesada. Y, por supuesto, Artur, con su red de informantes y su afán de expansión, no tardó en percibir la vulnerabilidad, viendo en la muerte del viejo Almeida la oportunidad que había estado esperando para cerrar el trato pendiente y absorber, de una vez por todas, ese pequeño y problemático terreno. Lo que para él era una cuestión de logística, de completar el mapa de la propiedad, para Dora era el fin del camino, la amenaza más cruel de perder no solo a su padre, sino también su hogar, su legado, lo único que les quedaba de dignidad. Con una frialdad escalofriante, Artur intensificó la presión, enviando notas, cartas e incluso a uno de sus capataces más persuasivos, reavivando la oferta de compra con precios que parecían altos para el pobre hombre, pero insignificantes comparados con el verdadero valor de la tierra para él. Esta acción inmediata e implacable fue el detonante que obligó a Dora a salir de su luto pasivo y a enfundarse en una armadura protectora, colocándola en una situación de choque directo con la joven Valenca, a quien hasta entonces solo conocía por su nombre y reputación de depredadora. La pobre niña, María das Dores, apodada Dora, sintió la llama de la rebelión encenderse en su pecho, una mezcla de dolor por la pérdida y furia ante la injusticia. No veía en Artur a un hombre de negocios, sino a un buitre que acechaba lo que quedaba de su familia, y se juró a sí misma que, mientras tuviera fuerzas, ese hombre no pondría sus manos en las tierras de su padre. Fue el comienzo de una guerra silenciosa pero feroz, donde el poder del dinero se enfrentaría al poder de la terquedad y el amor filial. La tragedia, por lo tanto, sirvió de chispa. Por un lado, el heredero Valenca, apremiado por obtener lo que consideraba suyo por derecho de clase y ambición. Por el otro, Dora, la hija que cambió las lágrimas por un puño cerrado, decidida a honrar la memoria del difunto y a salvar a su madre y su hogar. Aquel pequeño terreno agrícola se convirtió en el campo de batalla de dos mundos que, de repente, se vieron unidos por el conflicto. Lo que Artur no podía prever, sin embargo, era que, al apuntar al terreno, alcanzaría a quien lo defendía, y que la fuerza y el dolor de aquella valiente muchacha harían que sus cálculos de mercado dieran paso a una emoción que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. El enfrentamiento estaba decidido, y su siguiente paso sería el que sellaría el vínculo irreversible entre ambos, para bien o para mal. Debemos entender que nadie nace frío. La frialdad de Artur Valenca, bueno, fue cultivada, plantada y nutrida por un sistema familiar donde el amor se medía por la capacidad de acumular riqueza y donde la emoción se consideraba la más peligrosa de las debilidades. Su pasado no fue de privaciones materiales, sino todo lo contrario, sino de una gigantesca privación emocional que, admitámoslo, duele mucho más que la falta de dinero. Creció en un entorno donde su padre, la figura central y temida, le enseñó, día tras día, que tener control sobre las cosas y las personas era la única forma de sobrevivir en el mundo empresarial. Desde niño, Arturo fue preparado para ser el heredero perfecto, el sucesor impecable del Imperio Valenca, y para ello tuvo que sacrificar la espontaneidad y la ligereza de la infancia. Recuerdo que una vez lloró por un cachorro que se escapó, y su padre lo reprendió con gélida dureza, diciendo que los hombres de Valenca no pierden el control por meros sentimientos. Esta lección se le quedó grabada como un hierro candente, moldeándolo en un negociador implacable, alguien que veía la vida como una serie continua de ganancias y pérdidas, siempre calculadas. Esta rígida crianza, este entrenamiento en la insensibilidad, creó un abismo entre lo que Artur aparentaba ser y quién era realmente. Se convirtió en un maestro de la arrogancia, un escudo que lo protegía de la necesidad de conectar de verdad con alguien, porque conectar significaba vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, en el manual de Valenca, era sinónimo de fracaso.
la necesidad emocional, ese anhelo de ser visto y amado por quien era, y no por lo que poseía, permaneció sepultada bajo capas y capas de títulos y posesiones. El fantasma de su padre, incluso después de su muerte, perseguía a Arthur, dictando sus decisiones, exigiendo el cumplimiento de su ambición. Su obsesión por comprar la finca Almeida era, en esencia, un intento desesperado por demostrarle a su difunto padre que era digno del apellido, que era capaz de satisfacer hasta el más mínimo deseo de la familia, asegurándose así su territorio de una vez por todas. No solo luchaba por tierras, luchaba por la aprobación, por un lugar que le correspondía en la historia de la familia Valenca. Y, como ven, esta necesidad de aprobación era el motor de toda su frialdad. Compraba, dominaba y cerraba tratos con una prisa y una agresividad que reflejaban su propia inseguridad, como si siempre estuviera corriendo contra el tiempo para evitar que lo descubrieran como un fraude emocional. Un hombre sin alma. Las posesiones, los coches, las fiestas, todo eso era una fachada para ocultar un vacío que lo atormentaba en silencio. Por eso, debido a esta historia de abandono emocional disfrazada de riqueza, no podía ver la humanidad tras el apellido Almeida. Solo eran peones en su juego. Su miseria era un detalle, el dolor de Dora, irrelevante, porque si se permitía sentir, toda su estructura emocional, construida con tanta dificultad sobre la mentira de la autosuficiencia, se derrumbaría. Pero el destino, el destino es irónico. Estaba a punto de encontrarse con alguien a quien ni su apellido podía comprar ni intimidar, y este encuentro obligaría a Arthur a enfrentarse no a la granja, sino al hombre en el que se había convertido bajo la sombra de un padre. Y esa persona, María das Dores, Dora, sería la clave para liberar o aprisionar para siempre el alma de ese heredero. Si Arthur representaba la fría opulencia, María das Dores, o simplemente Dora para quienes la conocían bien, era la tierra misma, firme, resiliente, con la belleza sencilla e indomable de quien aprendió a brotar y florecer incluso bajo el sol más cruel. Su introducción al mundo narrativo se produce en el epicentro del dolor, pero no parece abatida. Al contrario, el dolor de perder a su padre parece haber servido de catalizador, transformando a la campesina en una mujer fuerte con una mirada que, francamente, era imposible de ignorar. Dora era todo lo que Arthur no era, auténtica, desprendida de los lujos, impulsada por una moral inquebrantable forjada en el trabajo diario y la necesidad de proteger a su madre, Sebastiana. Era el único pilar que quedaba en la choza de la familia Almeida, el brazo que ayudaba con la excavación, la mano que cuidaba de su madre y, sobre todo, la voz que ahora necesitaba ser lo suficientemente fuerte como para resonar contra el poder de la familia Valenca. Una voz que ni siquiera sabía que poseía hasta ese momento de extrema necesidad. Sus rasgos no eran de delicadeza forzada, sino de fuerza viva, llevaba el sol grabado en la piel y la determinación grabada en la mandíbula. La postura de quien conocía el valor de cada grano cosechado y cada centímetro de tierra. El luto la vistió de una seriedad prematura, pero de alguna manera también acrecentó su valentía, como si el sufrimiento le hubiera dado un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. El honor de su familia y el legado de su padre. La presión de Arthur, con sus propuestas y su arrogancia, actuó como un viento fuerte, pero en lugar de derribarla, solo la enraizó más. Ella veía la tierra no como una oportunidad de venta, sino como una extensión del recuerdo de su padre, la única posesión que les daba dignidad, y esta percepción convirtió a la joven Valenca no solo en una negociadora, sino en una enemiga personal, un símbolo de la injusticia que siempre ha pesado sobre los más pobres. Nadie en la región, ni siquiera Arthur, esperaba la valentía que emanaba de aquella joven, acostumbrados como estaban a ver la resignación de los menos afortunados ante el poder de la familia Valenca. Dora, sin embargo, no entendía ni de protocolo ni de reverencia social, solo entendía la lucha, que la vida le exigía resistencia, y por eso, estaba dispuesta a enfrentarse al rico heredero como a un igual. Con la única arma que tenía, la terquedad. Su presencia era, por lo tanto, una fuerza de la naturaleza en el camino meticulosamente planeado de Arthur. Ella era el elemento humano, apasionado e indómito que él había excluido de todas sus ecuaciones. Era la chispa que él no sabía que buscaba para encender su vida fría y ordenada, pero que, irónicamente, apareció en forma del obstáculo más insuperable. Y el momento en que estos dos mundos finalmente chocaran, cuando el lino fino se encontrara con el polvo resuelto,
estaría cargado de una tensión que iría más allá de la disputa por la tierra, prometiendo una chispa que desafiaría todas las reglas sociales de la época, y que cambiaría para siempre la forma en que cada uno trataba al otro. El encuentro no fue planeado, claro que no. Fue una cruel casualidad, orquestada por la urgencia de Arthur y la inquebrantable resistencia de Dora, lo que provocó que sus mundos colisionaran en una tarde abrasadora. Justo en la vieja alambrada que marcaba la frontera entre la opulencia de la familia Valenca y la obstinada miseria de la familia Almeida. Arthur estaba allí, con su postura impecable y un capataz servil, midiendo el terreno y hablando en voz alta sobre la inevitabilidad de la compra, convencido de que su sola presencia bastaría para intimidar a las dos mujeres indefensas. Habló de contratos y plazos, pero lo que escuchó como respuesta fue un silencio cortante, seguido de una voz que nunca había oído de cerca, pero que transmitía la firmeza del terreno que defendía. Dora emergió de las sombras de un mango, con los ojos rojos por el dolor aún ardiente, pero con una postura erguida y desafiante, enfrentándolo sin ceder un ápice, a pesar de conocer el poder que representaba ese hombre. La tensión inicial entre ellos no fue física, sino en sus miradas. Arthur, acostumbrado a ver sumisión y miedo, quedó desconcertado por la intensidad y la furiosa dignidad de aquella joven, cuya voz parecía rebosar de fuerza. No pidió ni suplicó, le ordenó que se marchara, llamándolo buitre de la tierra, con una valentía que lo hizo detenerse a media frase, sintiendo que se le helaba la sangre. Él, el heredero de Valenca, siendo reprendido por una campesina. En ese momento, algo extraño le ocurrió a Arthur. La irritación por el revés, que era de esperar, dio paso a una atracción confusa, casi una descarga eléctrica. Vio más allá del obstáculo, y percibió la belleza salvaje y el alma indomable que existían bajo la rudeza de la sencilla ropa, y esta percepción rozó la armadura de su indiferencia. No sabía si quería destruirla o protegerla. El conflicto, que había sido por hectáreas de tierra, se transformó en una disputa personal, una batalla de voluntades, donde la terquedad de ella encajaba a la perfección con su necesidad de control. Él insistió en discutir, usando la fría lógica del mercado, pero Dora contraatacó con la lógica del corazón, diciendo: «El alma de mi padre es invaluable, señor Valenca», y esto lo impactó de una manera inesperada. Más profundamente de lo que quería admitir. La tensión era palpable, densa, cargada de prejuicios de clase por un lado y de furia justificada por el otro. Arthur se fue sin el contrato firmado, pero con el nombre de Dora y la imagen de su mirada decidida grabada en su mente, lo cual era infinitamente más peligroso para sus planes de una vida fría y ordenada. Se apartó sintiéndose extrañamente vivo, inquieto y, sí, admirado por su audacia, y esta mezcla de ira y fascinación fue el primer eslabón, la cadena invisible que acababa de unir al heredero a la muchacha, preparando el terreno para la invasión más compleja de todas, la invasión de los sentimientos. Ese encuentro en la frontera no solo los unió a través del conflicto, sino que también despertó en cada uno de ellos los fantasmas internos que se habían esforzado por mantener ocultos. Las heridas que constituían la verdadera esencia de quienes eran. Arthur, tras toda esa pose de negociador impecable y heredero predestinado, albergaba el miedo abismal a la desaprobación, aún más profundo, el terror de no ser suficiente. Temía, más que cualquier pérdida financiera, que la sociedad y, sobre todo, el recuerdo de su padre descubrieran que bajo su duro caparazón, solo era un hombre necesitado, un vacío que ninguna riqueza podría llenar. Este miedo lo obligó a buscar el control absoluto, porque en su mente moldeada, la pérdida de control, el fracaso o las demostraciones de afecto eran la prueba definitiva de su debilidad. Vivía en un doloroso secreto, la riqueza era su prisión, y la ambición, sus grilletes. Se sentía atrapado por el apellido Valenca, incapaz de tomar una decisión que saliera del corazón, y este dolor silencioso lo volvía aún más agresivo y frío en sus interacciones con el mundo exterior. Dora, por otro lado, cargaba con el dolor de la vulnerabilidad y el miedo constante de fracasar en la única misión que le quedaba, proteger a Sebastiana y la tierra. La muerte de su padre la había dejado en un estado de alerta permanente, sintiendo el peso de la responsabilidad de forma abrumadora. Su miedo no era abstracto como el de Arthur, era concreto, tangible, la amenaza de ver a su madre desamparada, sin techo ni dignidad, y esta presión la impulsaba a ser más fuerte y resistente de lo que su edad le permitía.
el secreto de Dora residía en su propia fragilidad bajo un manto de valentía. Actuaba con la firmeza de una roca, pero de noche, sola, las lágrimas eran inevitables y la inseguridad la corroía. Se sentía pequeña ante el gigante Valenka, y el miedo a que su esfuerzo no fuera suficiente, a que la ley del dinero prevaleciera sobre la ley del honor, era su mayor dolor, algo que jamás revelaría a nadie. Y menos a Arthur. E irónicamente, lo que los unió en ese momento de tensión fue la fuerza de sus miedos, aunque por razones opuestas. Arthur necesitaba controlar el mundo para no sentir su vacío, y Dora necesitaba resistirse al mundo para no perder su poco significado. La granja Almeida, escenario del conflicto, también era un espejo de sus almas. Ambos luchaban, cada uno a su manera, por algo que les estaban robando: Arthur, su libertad emocional, y Dora, su seguridad material. Y la intensidad de esta confrontación personal estaba a punto de exponer estas heridas, transformando la disputa por la tierra en un brutal descubrimiento de quienes eran realmente, debajo de la coraza social. Con la tensión inicial establecida, empezaron a surgir obstáculos, casi como muros infranqueables, que ponían a prueba la resiliencia de Dora y la insensibilidad de Arthur. Estos provenían de dos frentes: el externo, cruel y visible, y el interno, traicionero y silencioso. Desde fuera, el mayor impedimento era la incesante presión de la familia Valenka, que no entendía por qué Arthur tardaba tanto en resolver ese problemita en la granja y se impacientaba cada vez más con la prolongada negociación que llevaba a cabo de forma tan atípica. Impulsada por el orgullo de casta y la obsesión por mantener una imagen de poder, la familia comenzó a vigilar cada movimiento de Arthur, exigiéndole resultados e insinuando que estaba siendo débil o, peor aún, que se estaba distrayendo con algo que no debía. Esto lo puso en apuros, obligándolo a ser aún más agresivo en sus negociaciones con Dora para acallar los rumores internos y demostrar que seguía siendo el heredero implacable que esperaban, lo que, francamente, solo aumentó la barrera entre él y la joven. Además, existía la justificada desconfianza de Sebastiana Almeida, la madre de Dora, quien, con su experiencia y su agudo instinto maternal, veía a Arthur no como un pretendiente, sino como un lobo con piel de oveja. Alguien que solo se acercaba para tomar la decisión final sobre la propiedad. El orgullo herido y la desconfianza de Sebastiana eran una barrera externa muy fuerte que impedía cualquier comunicación real entre Arthur y Dora, obligándolos a interacciones furtivas cargadas de culpa. Los obstáculos internos eran aún más traicioneros, pues residían en las creencias profundamente arraigadas de ambos hombres. Arthur luchaba contra el prejuicio clasista, la voz interior que le decía que involucrarse con una campesina era una afrenta al apellido Valenka. Una caída del estatus social que se había criado para defender con uñas y dientes. Esta lucha interna lo hacía alternar entre la frialdad del negociador y la atracción vacilante del hombre. Dora, por su parte, se enfrentó al obstáculo del orgullo herido y el sentido del deber. No podía permitirse dejarse llevar por la compasión, ni siquiera por la creciente admiración que comenzaba a sentir por el lado más humano y vacilante de Arthur. Porque eso significaría traicionar la memoria de su padre y poner en peligro a su madre. Necesitaba mantener la guardia alta, y este autosabotaje emocional era, irónicamente, lo que más la ataba al hombre al que debería odiar. Había tantos obstáculos, sociales, familiares y emocionales, que la situación parecía condenada al fracaso, una de esas historias donde el amor ni siquiera tiene la oportunidad de respirar. Pero, he aquí, es precisamente al superar estos obstáculos que se revela la verdadera fuerza de un sentimiento, y la presión externa solo estaba preparando el terreno para el surgimiento del mayor antagonista de todos. Si buscáramos un villano de carne y hueso en esta historia, quizás lo encontraríamos en la figura de los familiares de Arthur, pero el verdadero antagonista, el más peligroso y persistente, era invisible. El prejuicio de clase, una fuerza silenciosa e implacable, más destructiva que cualquier persona. Este antagonista emocional no solo se encontraba entre los muros de las mansiones Valenka, sino que residía, francamente, en la mentalidad de la época, dictando a quién se podía amar y a quién se debía despreciar. Obligando a Arthur a luchar contra el espejo de su propia creación. Para Arthur, este prejuicio era un trauma heredado, la voz áspera que resonaba en su mente, repitiendo que Dora, la granjera, era inadecuada, un defecto social, algo que necesitaba eliminar o, en el mejor de los casos, ocultar para mantener su posición en el clan Valenka. Era la presión de sentirse superior,
de no mezclarse con la gente común, lo que le impedía ver a Dora como a una igual y lo hacía alternar entre la atracción y la repulsión autoimpuesta, creando una montaña rusa emocional interna que lo ponía nervioso. El prejuicio clasista actuaba como guardián de su frialdad, el muro que había erigido para protegerse de la vulnerabilidad. Cada vez que Dora mostraba su integridad o su fuerza, esa voz interior susurraba: «Cuidado, Arthur, eso es debilidad. No es de tu mundo». Y lo peor es que esa voz no era solo suya, era el coro de la sociedad que los rodeaba, que esperaba que él siguiera siendo el depredador y ella, la presa. Para Dora, este antagonista se manifestaba como la humillación e inseguridad que conllevaba el apellido Almeida. Sabía que, a ojos de Arthur y su familia, era inferior, y esta conciencia la obligaba a mantener una distancia prudencial, a rechazar cualquier gesto de bondad por temor a que fuera una simple táctica de manipulación. Un cruel recordatorio de su posición social. Temía ser un pasatiempo, un objeto de curiosidad para el joven adinerado. La gran habilidad de este antagonista residía en su interioridad y exterioridad, envenenando la fuente de cualquier sentimiento genuino. Se aseguraba de que cualquier acercamiento entre ellos estuviera marcado por la culpa y el juicio, convirtiendo cada paso hacia el otro en una traición a las expectativas de sus respectivos mundos. Era una barrera invisible, pero de hormigón armado. Y es en esta ignominiosa lucha contra lo que creían correcto y aceptable, contra la imposición de una sociedad que valoraba el nombre y el dinero por encima del corazón, que la tensión de la historia alcanza su punto álgido. El amor, para tener una oportunidad, tendría que ser una revolución, y la presión de este antagonista estaba a punto de forzar una ruptura que cambiaría las reglas del juego. Con el prejuicio de clase actuando como un veneno lento, la tensión emocional entre Arthur y Dora siguió creciendo, alcanzando proporciones dramáticas que ya no podían ignorarse. Arthur, cada vez más conflictuado, empezó a usar la negociación de la granja como una excusa endeble para estar cerca de Dora, actuando de forma errática. A veces era el negociador frío, jugando con los plazos y la burocracia. Otras veces aparecía con una suavidad inesperada, una mirada persistente que revelaba un alma atormentada. Esta constante oscilación era un tormento para Dora, quien no podía discernir si estaba tratando con el enemigo o con un hombre en conflicto, lo cual, admitámoslo, era terriblemente confuso. La situación se volvió insoportable porque cada encuentro, por breve que fuera, estaba cargado de intenciones tácitas. Él traía documentos, pero en realidad buscaba su presencia. Ella lo recibió con el ceño fruncido y su firmeza habitual, pero en el fondo, luchaba por no dejarse afectar por la vulnerabilidad que a veces veía en sus ojos. La atracción, ese fuego prohibido, era ahora un tercer personaje en la sala, sofocándolos e impidiéndoles mantener la distancia profesional que la sociedad les imponía. Esta proximidad forzada, con el pretexto de los negocios, empezó a generar chismes en la pequeña comunidad rural, lo que, naturalmente, aumentó la carga sobre los hombros de Dora. El honor de la pobrecita se vio cuestionado por el simple hecho de que el heredero de los Valenca rondaba su propiedad, alimentando la narrativa de que estaba siendo fácil o, peor aún, que estaba usando su encanto para manipular el trato de las tierras. Esto la hirió profundamente, reforzando su miedo a ser vista como una cazafortunas. Desde la perspectiva de Arthur, la creciente tensión dramática se manifestó en una creciente desconfianza familiar. Sus parientes y el capataz notaron su vacilación, el excesivo tiempo que pasaba con esa familia, y comenzaron a presionarlo más directamente, amenazando con intervenir y cerrar el negocio agresivamente. Se sintió acorralado, teniendo que elegir entre la lealtad a su sangre y el nuevo sentimiento que estaba trastocando su mundo. Y fue en este punto álgido de presión y atracción que la bomba de relojería de la realidad estaba a punto de estallar. La vida no les daría tiempo para resolver sus dilemas internos. Se necesitaba un acontecimiento externo, una calamidad, para obligar a Arthur a dejar de calcular y actuar finalmente con el corazón, mostrándoles a Dora y a sí mismo que el lado de su alma tenía realmente el control. La vida, ya saben cómo es, nos obliga cruelmente a afrontar la realidad, y para Arthur y Dora, este punto de quiebre llegó de repente, cuando el suelo bajo los pies de la familia Almeida simplemente cedió. Sebastiana, la madre de Dora, quien soportaba una abrumadora carga emocional y física desde la muerte de su esposo y las presiones de la familia Valenca, sucumbió a la tensión y enfermó gravemente. Algunos decían que era su corazón, otros su alma, pero lo cierto es que necesitaba atención médica urgente y costosa,
que Dora apenas podía costear. La enfermedad de Sebastiana fue la tormenta perfecta, el evento que derrumbó todo lo estructural, la resiliencia de Dora, la frialdad de Arthur, la negociación de la tierra, en cuestión de horas. De repente, la granja dejó de ser el centro de atención, la vida de una mujer estaba en peligro, y Dora se encontró sola, desesperada y, lo peor de todo, impotente ante una realidad que superaba su fuerza física y su orgullo. Buscó ayuda en la ciudad, pero el dinero se agotó rápidamente y sus opciones se redujeron. La desesperación de Dora la llevó al límite. Por primera vez, consideró ceder y vender las tierras para salvar a su madre, pero el precio a pagar, traicionar el legado de su padre y perder ante Arthur, era casi tan insoportable como la idea de perder a Sebastiana. Estaba acorralada, con los ojos llenos de la comprensión de que la fuerza de voluntad a veces no basta cuando la vida exige recursos que uno no tiene. Arthur se enteró de la situación de Sebastiana por su capataz, quien, admitámoslo, solo lo reportó como una carta de triunfo para acelerar la compra de la finca. Pero al enterarse de la noticia, el heredero de Valenca no sintió el triunfo de la negociación, sintió un puñetazo en el estómago, una punzada de humanidad que llevaba mucho tiempo latente. La imagen de Dora, siempre tan fuerte, ahora vulnerable y en duelo inminente, rompió la frialdad que tanto había cultivado. La ironía era brutal. El hombre que había intentado destruir el sustento de Dora era ahora el único que poseía los medios para salvar lo que quedaba de su familia y su esperanza. Era un grave dilema moral, actuar significaba traicionar todas las reglas de su clase y, por extensión, poner en peligro su propia posición. Pero no actuar significaba vivir con la culpa de ver sufrir a Dora por algo que él podría haber evitado. Ese era el punto de no retorno. La enfermedad de Sebastiana ya no era un detalle del asunto, era un ultimátum del destino. La vida obligaba a Arthur a ver a Dora no como un obstáculo, sino como un ser humano con un profundo dolor, y le exigía una actitud que provenía de un lugar que apenas conocía, el corazón. La decisión estaba tomada, o era el frío y codicioso Valenca, o era el hombre que finalmente se permitiría sentir. Y fue allí, en medio de la noche oscura, en la soledad de su mansión, rodeado de riquezas que en ese momento carecían de valor, que Arthur Valenca tomó la decisión que, podríamos decir, cambió el curso de toda la historia y su propio destino. El peso de la noticia sobre Sebastiana y la imagen desesperada de Dora superaron el fantasma de su padre, los prejuicios de su clase y el miedo a la desaprobación que lo atormentaba. Por primera vez en su vida adulta, actuó con pura humanidad, ignorando por completo los cálculos financieros. No llamó al capataz ni a los abogados. Llamó directamente al mejor médico de la capital, usando su apellido, sí, pero no para comprar tierras, sino para salvar una vida. Arthur se encargó del traslado inmediato de Sebastiana a un hospital de renombre, cubriendo todos los gastos del tratamiento sin mencionar la granja, sin pedir nada a cambio, en un acto de altruismo sin precedentes en su repertorio. Esta decisión fue, en la práctica, una abierta traición a los principios de su familia. Estaba usando el poder de los Valenca no para aumentar su riqueza, sino para proteger lo que era querido por su enemigo, desmantelando la lógica de años de negociación y poder. Sabía que, al hacerlo, se estaba abriendo paso a los chismes, a la ira de sus familiares y al riesgo de perder su puesto, pero, curiosamente, no le importaba. El peso en su pecho era más ligero que el vacío que el dinero le causaba. Para Dora, la intervención de Arthur fue un shock tan grande como la enfermedad de su madre. El hombre que ella veía como el torturador, el depredador, apareció como el único salvador, en un gesto que desarmó todo el odio y la resistencia que había cultivado. No podía entenderlo, no encajaba con el perfil del heredero de Valenca al que conocía por su reputación. Al actuar así, Arthur no solo salvó a Sebastiana, sino que se salvó a sí mismo, abriendo una grieta monumental en su armadura de frialdad. Permitió que el sentimiento hablara más fuerte que su apellido, y esta actitud creó un vínculo entre él y Dora, una especie de deuda emocional y gratitud mucho más fuerte y compleja que la deuda material que intentaba imponer. A partir de ese momento, la disputa por la granja terminó, sustituida por un dilema moral mucho mayor. La vida de Sebastiana estaba en paz, pero la vida emocional de Arthur estaba hecha pedazos, y el siguiente paso sería el encuentro donde finalmente tendría que enfrentarse a Dora sin la máscara del negociador, revelando la confusión que habitaba en su alma.
La escena clave tuvo lugar en una noche de cielo estrellado y denso, pero no en la lujosa casa de Arthur, sino en el humilde porche de la pequeña cabaña de los Almeida, ahora silenciosa, vacía y cargada de una extraña gratitud. Arthur había ido allí con el pretexto de dar noticias sobre la salud de Sebastiana, pero en el fondo, admitámoslo, buscaba la mirada de Dora. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer por la que había arriesgado todo lo que había sido hasta entonces. Ella lo recibió con una dignidad que ya no provenía de la ira, sino de un profundo desconcierto, y el silencio entre ellos, el silencio que precede a las grandes verdades, fue casi ensordecedor. Dora rompió el silencio, no con un agradecimiento formal, sino con la pregunta que le quemaba el alma. ¿Por qué, Arthur? ¿Por qué hiciste esto, cuando lo único que querías era nuestra tierra? Se produjo la confrontación, la revelación que exigía ser liberada, y Arthur, desarmado por su gratitud y vulnerabilidad, no pudo usar sus viejas excusas de negocios. La miró y, por primera vez, la máscara de Valenka se desvaneció por completo, revelando al hombre atormentado que se escondía debajo, el heredero prisionero. Fue entonces cuando le confesó sus miedos, hablando con una franqueza que Dora jamás habría esperado de él, no sobre la granja, sino sobre la vida que lo asfixiaba, sobre la privación emocional, la presión de su padre muerto y el terror de no ser digno del apellido Valenka. Dijo, con voz ronca y baja, que al salvarla, intentaba salvarse de su propia frialdad, que ella había despertado en él algo que temía pero que ya no podía ignorar. Dora, a su vez, reveló el peso de su sufrimiento, la soledad de la lucha y el dolor de tener que ser fuerte todo el tiempo, confesando que, a pesar de todo, había algo en su terquedad y complejidad que la atraía, que veía al hombre bueno tras el cruel apellido. En ese momento, las barreras sociales no existían, solo había dos jóvenes, uno rico y otro pobre, unidos por el dolor y el miedo, confesando sus almas heridas. Y la escena alcanzó su punto álgido cuando Arthur, sin pensarlo, le ofreció la mano a Dora, no con la arrogancia de un jefe, sino con la súplica silenciosa de quien busca refugio. Dora, sin dudarlo, aceptó su mano, y el beso que siguió no fue de pasión desbordante, sino de alivio y reconocimiento, el primer beso entre enemigos que descubrieron que eran amantes, un pacto silencioso de que, a partir de entonces, las reglas de la sociedad no les serían aplicables. Ese beso, entre el olor a tierra y a luto, fue la prueba de que su amor sería una batalla constante, un acto de rebelión contra todo lo que los había definido hasta entonces, y desde ese momento, no habría vuelta atrás. La relación agridulce y prohibida quedó oficialmente inaugurada, pero las consecuencias de esta revelación se sentirían brutalmente. El precio de aquella noche de revelación y el beso robado llegó rápidamente, golpeando a Arthur Valenka con una fuerza abrumadora, empujándolo a su punto más bajo, al fondo del abismo emocional. La familia Valenka, que ya sospechaba de sus dudas, descubrió el alcance de sus actos de caridad, el hospital, los médicos, los gastos pagados sin garantía de negocio, y lo confrontó brutal y humillantemente. Lo llamaron traidor, necio y, lo que más le dolió, débil, indigno del apellido familiar. El patriarca de la familia, ahora su tío, tomó el mando, desacreditando a Arthur y amenazando con intervenir directamente en la finca Almeida para forzar una venta inmediata, empleando métodos menos éticos y más coercitivos. Arthur quedó marginado, sus poderes limitados, y se encontró, por primera vez en su vida, despojado de su poder, un paria en su propia casa, ante la posibilidad real de perder no solo a Dora, sino también todo lo que había construido bajo la protección de la familia Valenka. La caída no fue material, sino moral. El hombre que se definía por el control y la ambición se vio impotente, incapaz de proteger a Dora y Sebastiana del renovado ataque de su propia familia, justo después de haber prometido implícitamente que todo estaría bien. La culpa lo abrumaba, pues comprendió que su acto de amor, en lugar de liberarlas, había expuesto a Dora a un peligro aún mayor, convirtiéndola en blanco de la ira de la familia Valenka. Se hundió en la soledad de su mansión, sintiendo como el peso de años de mentiras se desmoronaba a su alrededor. La riqueza que siempre había sido su refugio ahora parecía un sarcófago, un cruel recordatorio de que el dinero y el poder no le habían dado el coraje para ser libre. Lamentaba no el dinero perdido, sino el tiempo perdido siendo un hombre que no era, y el dolor de haber traído a Dora al caos familiar. Ese fue el punto más bajo de Arthur, el momento en que se enfrentó a la verdad de que,
a pesar de todo su poder, no podía tener el amor que deseaba sin pagar un precio muy alto. Estaba atrapado entre el pasado que lo definía y el futuro que anhelaba, viendo cómo el abismo entre estos dos mundos se ensanchaba, y parecía no haber puente. Consideró rendirse, alejarse para proteger a Dora de la furia de su familia, un gesto de amargo amor, pero esa rendición sería el fin de su viaje de autodescubrimiento. Lo que no sabía era que Dora, con su fuerza forjada en la adversidad, no aceptaría su rendición, y el siguiente paso no sería suyo, sino de ella. El tono bajo de Arthur, ya sabes cómo es, fue el catalizador del punto de inflexión de Dora, la chispa que encendió en ella una determinación aún más férrea, pero esta vez canalizada no solo para proteger la tierra o a su madre, sino para salvar al hombre que, por un acto de amor, se había arriesgado y perdido. Al ver a Arthur humillado, su aura de poder desmoronándose, comprendió que estaba atrapado en una miseria emocional mucho peor que la pobreza material que ella conocía. Dora, con su madre estabilizada en el hospital y su corazón transformado por la confesión y el sacrificio de Arthur, se negó a asumir el papel de víctima pasiva. Rechazó la idea de que su amor fuera una penitencia o un escondite. Su superación comenzó con un acto de valentía inusual. Fue a su encuentro, no para consolarlo, sino para confrontar su debilidad. Lo encontró en la fría mansión y, ignorando la ira de la familia Valenca, que la miraba con enojo, le dijo una verdad simple pero brutal, que no necesitaba el apellido Valenca para ser un hombre valioso. Y que su verdadero obstáculo no era la clase social, sino su falta de coraje para aceptarse a sí mismo. Le exigió que dejara de luchar por la aprobación de fantasmas y familiares, y que comenzara a luchar por su propia felicidad y por la persona en la que se había convertido. Esa conversación fue el punto de inflexión. Dora no quería al heredero, quería al hombre que había desobedecido a todos y a todo por amor y humanidad. Dijo, con la firmeza de quien tiene la moral de su lado, no vendí la tierra por tu caridad. Si quieres amarme, ven como un igual. No me protejas de tu mundo, crea el tuyo propio. La actitud de Dora fue una llamada de atención para Arthur, una inyección de fuerza que lo sacó de su letargo y culpa. Le enseñó que superar los desafíos comienza por renunciar a lo que nos aprisiona, ya sea la riqueza opresiva o el orgullo excesivo. A partir de esta confrontación, Arthur comenzó a ver la posibilidad de un nuevo camino, uno donde no lo definieran las expectativas, sino sus decisiones. La campesina, a quien inicialmente veía como un simple obstáculo territorial, irónicamente se convirtió en el mapa hacia su libertad, el ancla que lo sacó del pantano de la avaricia de Valenca. La superación había comenzado, pero la decisión de Arthur tendría consecuencias monumentales que aún tendría que afrontar, y que afectarían no solo sus finanzas, sino también su lugar en el mundo. La decisión de Arthur de seguir el camino indicado por Dora, el camino de la autenticidad y la renuncia al poder familiar opresivo, tuvo un alto precio, admitámoslo, y las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Al optar por no retractarse y permanecer al lado de Dora, Arthur Valenca fue formalmente desheredado, o, como mínimo, vio su herencia severamente limitada e impugnada, por su familia. Viéndose obligado a renunciar a su posición como heredero principal, en consecuencia, a la mayor parte de sus lujos y a su futuro garantizado. La pérdida fue dolorosa y pública. Arturo se vio expuesto al juicio de la sociedad, que lo consideraba loco por haber cambiado el imperio de Valenca por una aventura de verano con una chica pobre. Perdió no solo dinero y propiedades, sino también su estatus, su círculo social y la validación que había buscado durante tanto tiempo, lo que, para un Valenca, fue casi como morir socialmente. Fue una caída vertiginosa desde la cima de la montaña. Para Dora, las consecuencias también fueron complejas. Aunque Sebastiana se recuperaba y la granja estaba segura, Arthur, en uno de sus últimos actos de poder, había asegurado que la tierra permanecería con la familia Almeida, incluso si eso le costaba su herencia. Ahora cargaba con la responsabilidad de ser la causa de la caída del joven adinerado, lo que aumentó el escrutinio y los chismes en la comunidad. Su amor nació bajo el peso de un sacrificio monumental, que requería que la relación fuera lo suficientemente fuerte como para soportar tanta presión externa. La mayor consecuencia de todas, sin embargo, fue la libertad. Arthur se encontró, por primera vez, verdaderamente libre para construir su vida desde cero, sin el peso de su apellido, pero con la abrumadora realidad de tener que usar sus habilidades para ganarse la vida, y no solo para administrarla. Dora,
a su vez, se ganó el amor y la seguridad de su madre, pero tuvo que aceptar que su amor vendría acompañado de la incertidumbre de un futuro financiero mucho más difícil, lejos del consuelo que Arthur podría haberle ofrecido. Ahora eran dos marginados, juntos. Las decisiones que habían tomado los habían puesto al mismo nivel, en el mismo bando, dispuestos a luchar codo con codo contra el mundo que los había rechazado, pero con la certeza de que los cimientos de su relación eran sólidos, construidos no sobre el lujo, sino sobre la valentía de romper con las expectativas. El siguiente paso sería consolidar esta nueva vida. La renuncia forzada y la consiguiente pérdida de poder por parte de Valenka fueron, paradójicamente, el regalo más valioso que el destino pudo haberle dado a Arturo. El heredero frío y ambicioso dio paso a un hombre redefinido, más ligero, guiado por el coraje y la ética que la crisis de Dora y Sebastiana había despertado. Esta fue su verdadera transformación. Dejó de ser un producto de la herencia y se convirtió en un individuo auténtico. Arthur conservó su inteligencia y perspicacia empresarial, por supuesto, pero ahora las utilizó para construir algo propio, algo limpio, lejos de la sombra del dinero sucio, los prejuicios y la manipulación. Empezó a trabajar de verdad, utilizando sus habilidades no para dominar, sino para crear, buscando nuevas maneras de usar la tierra de forma justa y honesta, aprendiendo de los mismos agricultores que una vez despreció. Se convirtió en un hombre de palabra, más accesible y, francamente, más feliz. Dora, a su vez, también experimentó su transformación final. La valiente niña, impulsada por el dolor y el orgullo de defender lo que le pertenecía, se transformó en una mujer madura que ya no necesitaba usar la furia como escudo. Aprendió de Arthur a ver más allá de la miseria, a usar el conocimiento y la perspicacia para proteger a su madre y, ahora, a construir un futuro con el hombre que amaba. Comprendiendo que su fuerza no residía solo en la tierra, sino en su capacidad de amar y perdonar. Su relación se convirtió en un reflejo de esta transformación. La dinámica de jefe y subordinado desapareció, solo había compañerismo, respeto mutuo y la certeza de que se habían elegido por lo que eran en esencia, no por lo que representaban socialmente. La vieja armadura de Arthur se rompió, reemplazada por la vulnerabilidad de alguien que sabe que el verdadero valor no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno está dispuesto a sacrificar por lo que es correcto. Se convirtieron en la prueba viviente de que la verdadera riqueza reside en la libertad de ser uno mismo y en la valentía de amar sin prejuicios, demostrando que la transformación de un hombre puede requerir la destrucción de toda su antigua vida. Pero, he aquí, esta nueva vida, aunque más sencilla e incierta, era infinitamente más valiosa. La relación entre Arthur y Dora encontró su solución, y no fue el cuento de hadas que la sociedad esperaba, sino un final agridulce y profundamente auténtico que resonó con la realidad de quienes eligen el amor por encima de las convenciones. No tuvieron un felices para siempre en una lujosa mansión. Tuvieron un feliz ahora en un nuevo comienzo incierto, construido con sus propias manos y con la certeza de que la batalla más grande había sido ganada. La resolución fue agridulce porque Arthur, aunque libre y transformado, cargaba con la cicatriz de la renuncia y el abandono familiar. Un dolor que no se desvanecía fácilmente y que era el verdadero precio a pagar por la libertad. Dora, a su vez, aceptó que el hombre que amaba ya no era el poderoso heredero, y que la vida en común implicaría mucha más lucha y sacrificio que si hubieran aceptado las reglas del juego social. Su vínculo era ahora indestructible, forjado en la crisis, en el sacrificio de Arthur y la fuerza inquebrantable de Dora. Construyeron un nuevo futuro, probablemente en la región, pero en una casa sencilla y con un nuevo negocio, viviendo del trabajo honesto y de la inteligencia de Arthur, lejos de la familia Valenka y sus habladurías, pero cerca de la tierra que los unía. La pequeña granja de la familia Almeida permaneció intacta, símbolo de resistencia y refugio para Sebastiana. La belleza de esta resolución reside precisamente en su realismo y fuerza. Su amor no resolvió todos sus problemas, los fortaleció para afrontarlos. Eligieron la incertidumbre de la autenticidad en lugar de la seguridad de la hipocresía, demostrando que el verdadero matrimonio no es entre dos personas, sino entre dos almas que deciden que la felicidad vale más que los prejuicios sociales. Este final, lejos de ser una conclusión perfecta, es en realidad abierto, sugiriendo la continuidad de la vida, la lucha diaria de dos marginados que encontraron el uno en el otro la fuerza para reescribir sus historias. Continuaron, uno junto al otro,
convencidos de que el amor les exigía el coraje para redefinirse, y esta redefinición fue su mayor victoria. Así, al observar el viaje de Artur Valenca y María das Dores Almeida, lo que realmente permanece no es el drama de la pérdida ni la calidez de un beso, sino una profunda reflexión sobre lo que, en definitiva, define el valor de un ser humano y la fuerza de un sentimiento. Esta historia, que comenzó con la ambición de un hombre y la resistencia de una joven, nos enseña que el verdadero campo de batalla de nuestras vidas no es la tierra que poseemos ni las cuentas bancarias de las que nos jactamos, sino la pequeña distancia entre lo que la sociedad nos enseña a ser y lo que nuestros corazones nos imploran que seamos. Esta saga representa la eterna lucha contra el prejuicio clasista, ese enemigo silencioso que intenta convencernos de que el amor y la dignidad tienen un precio, con un apellido o un estatus. Nos muestra que Artur solo encontró la verdadera riqueza, la libertad de ser honesto consigo mismo, cuando tuvo el coraje de renunciar a todo lo que lo ataba a la mentira, demostrando que la mayor herencia de un hombre es su propia alma, no lo que hereda de otros. Para Dora, la historia es un canto a la auténtica resiliencia, una prueba de que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que la fuerza de un hogar no reside en las paredes de la choza, sino en la fibra moral de quienes lo defienden. Nos recuerda que, a menudo, es en nuestra mayor vulnerabilidad, como la desesperación por la enfermedad de Sebastiana, que encontramos humanidad en quienes menos esperamos, transformando a los enemigos en aliados del destino. En definitiva, la unión de Artur y Dora es un acto de revolución personal, que demuestra que el amor genuino exige la valentía de redefinirse, romper las cadenas de las expectativas sociales y construir un futuro donde el cariño valga más que el oro. Es la certeza de que el mayor logro no es el imperio de Valenca, sino un humilde pero auténtico nuevo comienzo junto a quienes vieron nuestra debilidad y aún así decidieron quedarse. La lección aquí es que todos llevamos un Artur y una Dora dentro, el lado ambicioso, atrapado por las expectativas, y el lado resiliente, que solo necesita coraje para liberarse y amar. Pero esta historia aún no termina, porque el impacto emocional que conlleva está a punto de desatarse en el mundo. Al llegar al final del viaje de Artur y Dora, lo que deseamos, queridos espectadores, es que la historia no termine aquí. Queremos que sientan, con cada fibra de su ser, que su lucha es la nuestra, y que el impacto de esta narrativa trasciende la pantalla, instigando a una reflexión sincera y profunda sobre nuestras propias vidas. Sientan la esperanza radical que nació del dolor. Queremos que comprendas el peso del prejuicio, esa fuerza invisible que nos dice a quién podemos amar o quienes deberíamos ser. Comprende cómo Artur tuvo que perderlo todo para finalmente encontrarse a sí mismo, demostrando que la libertad de ser auténtico vale infinitamente más que cualquier riqueza heredada. Que su caída te inspire a cuestionar tus propias prisiones de comodidad. Que la fuerza de Dora los inspire a defender lo innegociable en sus vidas, la dignidad y el honor. Que les muestre que la resiliencia no se trata de doblegarse, sino de afianzarse aún más. Si se enfrentan a sus propios instintos valientes, ya sea un jefe, un trauma o un miedo, encuentran la valentía que Dora encontró. El impacto final es que el amor exige valentía. Exige que renunciemos a lo que nos aprisiona, que elijamos la incertidumbre de la verdad en lugar de la seguridad de la mentira. Pregúntense, ¿qué necesito perder hoy para realmente ganarme mañana? Que esta historia los lleve a confrontar las barreras sociales y emocionales que ustedes mismos han construido, y a tener la audacia de reescribir su propio destino. Que la agridulce y auténtica conclusión de la historia de Artur y Dora sea la certeza de que la mayor victoria no es el final feliz de una telenovela, sino el verdadero nuevo comienzo, construido con las propias manos y con un alma liberada. Lleven consigo la certeza de que el amor es la única revolución que vale la pena emprender. Y así, la historia de Artur y Dora nos deja con más que un simple final. Nos deja con una profunda reflexión, que la verdadera riqueza no reside en lo que uno acumula, sino en lo que uno tiene el valor de renunciar. Artur perdió su apellido y su imperio, pero se recuperó a sí mismo y el amor de una mujer que le enseñó a ser valorado no por lo que poseía, sino por lo que era capaz de sacrificar. No tuvieron la comodidad de una vida fácil, pero sí la dignidad de elegir. Construyeron un nuevo futuro, ladrillo a ladrillo, demostrando que el amor, cuando es auténtico, es el acto más revolucionario que existe, un desafío a los prejuicios y la injusticia social. La lucha no ha terminado, por supuesto,
porque la vida se compone de reinicios diarios, pero ahora están juntos, uno al lado del otro, con almas liberadas y corazones plenos. Que la valentía de Arthur al renunciar al poder y la resiliencia de Dora al mantenerse firme te inspiren a cuestionar tus propias limitaciones. Si te conmovió este viaje de dolor, amor y transformación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia. Recuerda, lo que te define no es de dónde vienes, sino a dónde decides ir.